Les damos la bienvenida a Mayo en Movimiento. Somos el primer programa radial del Movimiento Mayo, una organización política del campo nacional y popular con perspectiva feminista. La protagonizamos trabajadores y trabajadoras de distintas procedencias. Esperamos seguir construyendo este programa colectivamente sobre los temas que nos convocan a pensar y a actuar. Hola, ¿qué tal? En este día del militante, en este día los peronistas recordamos la vuelta del general a la memoria de Perón y de tantos otros que aún con sus errores o sus equivocaciones dieron la vida por la Argentina, porque esto también quiero decirlo, no es lo mismo equivocarse y cuando uno se equivoca es la propia vida, el propio cuero el que pone, que los dirigentes políticos que se equivocan con el dolor del pueblo y la miseria del pueblo y nunca pagan nada. ¡Ojo! No es lo mismo tener errores y haber perdido la vida por haber jugado un proyecto político que provocar dolor sin hacerse cargo. Convirtamos el 17 de noviembre en el Día del Militante por la Argentina. La Argentina necesita militantes, no de ningún partido político, sino de la Argentina, de su pueblo, de sus trabajadores, de sus científicos, de sus intelectuales. Podemos volver a ser Argentina porque ya la hicimos. La gente tiene que decidir si quiere volver a ser esa Argentina que alguna vez tuvieron. Muchas gracias, compatriotas, a todos y a todas. Bueno, vamos a dar comienzo a este programa número 98 de Mayo en Movimiento, un programa que va a ser fuera de lo habitual, porque estamos el 50% presente, el 50% ausente, así que vamos a arrancar mencionando los presentes. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Sergio Quiroga, ¿cómo te va? Hoy extrañamos a Eugenio. Eugenio está recorriendo las escuelas con nuestra unidad de salud de SUTEBA, está atendiendo la salud de nuestros compañeros en su lugar de trabajo, así que le mandamos un gran saludo. Y otro muy especial a Ana Fiondela, porque su mamá está cumpliendo nada menos que 94 años. Así que a Ana María Polito de Fiondela, mamá de Ana, le mandamos un fuerte abrazo y un muy feliz cumpleaños. Bien, me sumo a esos saludos y al trabajo que está haciendo Eugenio junto con otros compañeros como Mauricio, Sabrina Tanasopoulos, con el camioncito de la UMP, de la Unidad Móvil de Prevención de nuestro sindicato, recorriendo escuelas. Pero el comienzo del programa tiene que ver con el hecho político, si se quiere, hasta de la última parte de este año, que tiene que ver con una nueva aparición de Cristina. Y yo, si me permitís, Ali, quiero arrancar con una de las últimas frases de ese acto, que en lo que Cristina dijo lo siguiente: podemos volver a esa Argentina, la gente tiene que decidir si quiere. La verdad que la fuerza de la esperanza, que fue el lema, fue el leitmotiv de esta aparición de Cristina, tiene que ver con esta última frase. Esa frase de que podemos volver a esa Argentina a la que nosotros vivimos y que la verdad que recordamos con mucho cariño, una Argentina que producía toda su línea blanca en el país, que tenía los niveles más altos de salarios en dólares de toda Sudamérica, una Argentina donde se respiraba un clima de felicidad, entendiendo que había y faltaban cosas por hacer. A esa Argentina es posible volver.
y la esperanza quizás tenga nombre y apellido en este caso. Sí, estuvimos con un grupo importante de compañeros en un clima muy festivo, hacía muchísimo calor, estuvimos en el Estadio Único de La Plata, llamado Diego Armando Maradona, nada menos, un estadio muy lindo, repleto de organizaciones sociales, de organizaciones sindicales, de todo tipo de representación, con la única idea de escucharla y la verdad que también de alentarla a que sea presidenta nuevamente. Cuestión que ella manejó muy bien, pidió bajar ese canto, dijo que todavía no era momento de hablar de eso y comenzó una vez más a analizar uno por uno los aspectos políticos y de gestión que ella ve y tiene una mirada amplia de cómo deberíamos abordarlos y cómo podemos llegar a solucionarlos en miras a ser, como decís Sergio, aquel país pujante que fuimos y a llegar a los lugares donde en ese proceso político de 3 gobiernos, el de Néstor y 2 de Cristina, llegar a los bolsones más postergados donde todavía no se había llegado. Sí, que hoy es una deuda mucho más grande que la de ese momento. Lo decimos creo que con mucho pesar, sabiendo que somos gobierno también, ¿no? Digo, uno puede dejar de pensar que somos gobierno, que el Frente de Todos tejió sus alianzas para ser gobierno. De todas formas, más allá de que hoy haya mucho trabajo por hacer y muchos desafíos y deudas, especialmente con los más humildes, nunca va a ser similar a un gobierno de derecha. Nunca va a ser similar un gobierno como el que tenemos al gobierno macrista y de la Alianza Cambiemos y a ese costado radical que el pueblo no quiere, que en definitiva no quiere, que es ese radicalismo rancio de derecha, furgón de cola del macrismo, sin la capacidad de tomar decisiones y solamente relatores de lo que la Alianza Cambiemos y el macrismo especialmente relata. Una UCR, una Unión Cívica Radical que fue digna y que uno de los exponentes más dignos fue el doctor Raúl Alfonsín, y que precisamente una de las frases que dijo el doctor Raúl Alfonsín y que a Cristina lo trae a colación en este último acto era que con la democracia se cura, se educa, se vive más justamente, se vive en un clima de mayor seguridad, que fue otro de los tópicos que tocó Cristina. Nosotros reivindicamos ese radicalismo del lado que estaba del lado del pueblo, un radicalismo que acompañaba, un radicalismo que fue capaz de darse la mano que fue capaz de darle la mano al peronismo y que fue capaz de pensar en darle un mayor grado de institucionalidad a nuestro país en su momento y que hoy está absolutamente a la deriva con esta alianza Cambiemos. También se nota, y lo dice Cristina abiertamente, los brazos abiertos a todos los radicales, que no les cierre para nada ese posicionamiento del Partido Centenario y que sueñen con otra Argentina. De hecho, hay exponentes radicales en el Frente de Todos, en un llamamiento que ella lo hace absolutamente amplio, definiendo cuáles son los parámetros. Y acá lo hemos dicho muchas veces, no hablamos en ningún momento de grieta. Una grieta es una rajadura, es un bloque que está quebrado. Nosotros no estamos hablando de una grieta en un bloque, estamos hablando de 2 modelos de país absolutamente distintos desde el inicio mismo de nuestra argentinidad. A nosotros nos diferencian nuestras propias convicciones del resto, nos diferencia un proyecto de país distinto, como vos decís, Alicia, nosotros vamos por la idea y a veces es contradictorio, porque estamos hablando de una idea que aún siendo gobierno pareciera costarnos llevarla adelante, que es esta idea de un país que contenga a todos, con todos adentro, como dijo alguna vez Máximo, que el modelo cierre con el último de los más vulnerados
dentro, pudiendo comer, pudiendo sentarse alrededor de una mesa, que es el ordenamiento del que hablaba Cristina, donde los padres salen a trabajar todas las mañanas, los pibes van a la escuela, hay clases todos los días, se enseña lo que hay que enseñar para un modelo de desarrollo y productivo de un Estado-nación que nos contenga, que nos permita alcanzar esa felicidad de la que nosotros siempre sostenemos y esperamos, y es nuestro norte, que el pueblo sea feliz. Y por otro lado, una propuesta de proyecto económico financiero donde la copa rebalse de dinero y llene los bolsillos de las grandes empresas, de los grandes medios, y con eso que derrama, con esas migajas que derraman de una mesa, comamos los más humildes, comamos los trabajadores. No es más que eso, la síntesis de esos dos proyectos de país. Sabiendo que fue muy sencillo para el macrismo romper con una estructura de gobierno que se venía dando y que con muchos altibajos y con mucho trabajo se venía dando en esos 3 gobiernos kirchneristas. Se echó por tierra en solamente 4 años la posibilidad de crecimiento de ese país. Es que no podemos obviar en ningún momento ni olvidar el endeudamiento criminal al que estamos sometidos. Se ven, sin embargo, más cantidad de puestos de trabajo, una política de ir transformando paulatinamente los planes asistenciales en herramientas, en puestos de trabajo. Hace falta mucho más tiempo, hace falta una prolongación de un proyecto peronista, desde ya que la solución no es volver a caer en las manos del enemigo, en un mundo muy hostil, muy difícil, y en una Latinoamérica que poco a poco, país a país, está tratando de volver a gobiernos populares, a gobiernos surgidos de las urnas y surgidos de la voluntad del pueblo, teniendo siempre el mayor de los cuidados con la democracia. Como ayer recordaba Cristina, con la democracia no se come, no se cura, no se educa mágicamente. Solo con la democracia no se hace eso, pero sin democracia eso es seguro que no va a suceder. Cristina hacía mención a la seguridad, ¿sí? Y cualquiera que tome el tema de la seguridad superficialmente podría caer en solamente analizar los datos de delincuencia juvenil y delincuencia de adultos, y aún así, sin datos concretos, podría decir, bueno, sí, la calle es insegura y se necesitan más policías. Y la verdad que nosotros desde siempre supimos que la seguridad no se garantiza con un policía en cada esquina, por lo menos en su amplio concepto de seguridad, sino que se garantiza a partir de que la gente tenga trabajo y que los pibes puedan comer alrededor de una mesa y que las familias tengan un proyecto de vida y que cada uno cumpla con su rol dentro dentro de nuestro país, con el rol que le es asignado como trabajador, como trabajadora, como estudiante, como jubilado. Entonces la seguridad de alguna manera se garantiza en esos aspectos, con lo que la gente comiendo alrededor de una mesa. Sin embargo, y como vos bien mencionabas, esos 100 años de deuda que tenemos de acá en más y que este gobierno judicializó y está buscando responsables, no solamente nacionales sino internacionales, de por qué se dio esta deuda, que es mucho más grande que el préstamo que se le dio a Ucrania para su recomposición de infraestructura. Se nos dio más plata a nosotros que a Ucrania, habiendo sido bombardeada por Rusia, para que tengamos una idea, pero que es como una espada de Damocles que nos va a marcar por los próximos 100 años. Entonces, la seguridad no puede estar garantizada desde los aspectos más profundos, sin un modelo, sin un proyecto de país que promulgue el desarrollo de cada habitante a partir de generar más puestos de trabajo. Hasta que logremos que la paguen los que la fugaron. Que es lo que nosotros queremos, que la paguen las que lo fugaron. Basta con observar
quiénes se llevaron la plata hacia afuera, quién está en los paraísos fiscales. Buscando a Cristina en paraísos fiscales encontraron a gran parte de la plana del macrismo. Buscando los bolsos de López encontraron y por eso se dejó de hablar en los grandes medios, el tema de los bolsos de López, encontraron responsables cercanos al macrismo en un banco de no me acuerdo cómo, pero que está cercano al macrismo, encontrando siempre algo cerca de Cristina, algo negro cerca de Cristina, siempre se llega al mismo lugar que es el macrismo y toda esa... Y ahí es donde se detienen las investigaciones y se deja de hablar de determinados temas, ¿no? Así en esta asociación, medios de confusión masiva, poder judicial. Porque tenemos que no dejar de soñar con que algún día sea justicia. Sí, poder judicial o partido judicial. O partido judicial. Ayer Cristina relatando el partido militar que nos asoló durante tantos años, derivó después en lo que estamos viviendo actualmente, que es el reinado, digamos, del partido judicial. Ambas dos instituciones necesarias para un país, que podrían ser muy respetables, pero que juegan en contra del pueblo hoy por hoy. Pensemos cómo se desarticuló, para un ejercicio de la memoria, pensemos cómo se desarticuló ese partido militar. Y ese partido militar en parte se desarticuló en la medida que fue subsumido al hecho democrático, que fue conducido por un ciudadano común y corriente, que el Ministerio de Seguridad sean nuestros propios políticos los que lo integren, y de alguna manera quedó sometido ese partido militar al ejercicio de la democracia. Creo que uno de los puntos finales fue el no les tengo miedo de Néstor, o no le tenemos miedo de Néstor frente a la cúpula militar, y el correlato de bajame los cuadros, proceda, bajen los cuadros de esas paredes que no merecen estar colgados en esas paredes, aquellos militares que torturaron, mataron y asesinaron y robaron, ¿sí? Cual ratas robaron las pertenencias de los desaparecidos. Me parece que eso se resolvió poniendo el poder militar bajo la esfera del poder democrático, y quizás sea el punto de partida para resolver el partido judicial. Quizás haya que poner bajo la esfera del poder democrático a ese partido que hoy es el partido judicial. Quizás uno de los puntos de partida sea elegir los jueces democráticamente. Ayer Cristina relataba el golpe a Evo Morales, el golpe criminal, porque si bien no pudieron con la vida de Evo, gracias, entre otros, a nuestro presidente Alberto Fernández, el presidente de México, pero sí arrasaron con la vida de muchos hermanos bolivianos. Bueno, ese golpe militar no fue un golpe judicial como se le hizo a Dilma en Brasil, porque Evo había logrado una ley que establecía que los jueces fueran votados. No sé si te referís a eso, Sergio, claro. A que nuestros máximos representantes de la justicia integren de otra manera el único poder que tenemos hoy, el único de los tres poderes de la democracia, en el que los ciudadanos no tenemos injerencia a través de nuestro voto. Quizás me parece que podría ser la punta del ovillo para empezar a desandar lo del partido judicial, que ya, tiene límites incontenibles. Meterse ya con decisiones que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con decisiones políticas, en donde parecieran que no hubiese barrera entre los tres poderes. Me parece que tomó un carácter el poder, ya con 2 miembros de ellos elegidos a dedo. Pensemos en eso, una Suprema Corte de Justicia con 2 miembros elegidos a dedo por el macrismo precisamente, por aquellos que dicen ser los defensores de la República y de las instituciones, pusieron 2 jueces designados a dedo, y no es lo más terrible eso.
Me parece que lo más terrible es que esos jueces que deben garantizar el ejercicio democrático hayan aceptado ser designados a dedo y no se hayan plantado diciendo, no, a nosotros a dedo no, nos tienen que elegir de determinada manera, tienen que pasar por la decisión de un parlamento, tienen que pasar por la decisión de las cámaras. Sin embargo, aceptaron ser parte de ese juego perverso de elegir a dedo y ser jueces y parte de una misma situación. La verdad que analizar el discurso de Cristina ayer es de alguna manera analizarlo desde esa posibilidad de esperanza. Y cuando uno habla de esperanza, habla de abrir un camino y hacer un camino más amplio. Y cuando hablamos de esperanza, quizás el camino de la esperanza lleve a ese norte que nosotros esperamos, que es la felicidad del pueblo. Y la felicidad del pueblo tiene que ver con esto que decía Cristina. Comer todos los días alrededor de una mesa, la familia, hacer planes a futuro, de poder irse de vacaciones, a elegir qué ropa se quiere comprar cada uno, a elegir qué comida quieren comer, a elegir a qué escuela quieren mandar a sus hijos, diseñar una escuela que contenga a todos y a todas, tener diseños curriculares que se apropien de los mejores hechos de la cultura de nuestro país, de nuestra historia. Eso tiene que ver con la felicidad, ni más ni menos, lo más sencillo, lo más simple de la vida, que para nosotros trabajadores a veces es inalcanzable, cuanto más para los que no tienen trabajadores, que no tienen la posibilidad de trabajar. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo, En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó, parado, la 12 fue quien corrió, parado, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, parado, nació la mano de Dios, parado, llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Por no venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su actual deseo, Dios habla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día
el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? La 12 fue quien corrió. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios. Hubo alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. Bueno, los que nos escuchan y los que nos estás escuchando vos por primera vez, contamos que nosotros grabamos el programa con anticipación. Entonces por ahí decimos ayer, haciendo mención al encuentro en el Estadio de La Plata que sucedió el 17 de noviembre. En el estadio llamado Único, aunque no sea el único estadio de La Plata, porque está el de Estudiantes, está el de Gimnasia, pero bueno, es el más grande, que lleva por nombre Diego Armando Maradona. Diego estaba ayer presente a través de cantidad de banderas, a través de su cara representada en camisetas, en carteles, y estaba presente como lo está siempre en nuestros corazones. Al finalizar el acto, cuando ya había terminado el discurso de Cristina y cuando ya todos teníamos que volvernos, eran cerca de las 10 de la noche, bastante tarde, el estadio o la organización del acto ponen la canción de Rodrigo Bueno, la famosísima que habla de y que describe la vida de Diego, del que nosotros le decimos el Diego. El estadio estalló casi con la misma fuerza, con la misma potencia con la que estalló en aplausos cuando apareció Cristina. El estadio bailó, cantó, festejó una vez más el haber tenido nada menos que a Diego, no solo jugador de fútbol, no solo un argentino, sino el que llevó nuestra argentinidad a todos lados, a todos los rincones del mundo en que lo llevó su fama, con todas sus debilidades, con todos sus defectos, con todo su ser Dios, pero no Dios supremo, sino uno de los dioses griegos, esos que tenían celos, que tenían rencores, que se peleaban, que lo único que los separaba de los seres humanos, a aquellos dioses, eran que eran inmortales, porque después tenían todas las virtudes y los defectos de los seres humanos. Y en ese sentido yo estoy convencida de que Diego es un dios, pero un dios de esos, del Olimpo, un dios profundamente humano y sobre todo profundamente argentino. La verdad que cuando uno piensa en Diego, piensa en una persona que nunca traicionó sus orígenes. Nunca dejó de ser Diego, nunca dejó de ser Diego Maradona. Nunca quiso ser otra cosa más que Diego Maradona. Y se reivindicaba concretamente, se reivindicaba a sí mismo sintiéndose parte de ese pueblo. Y esa parte del pueblo que significaba Diego la ponía de manifiesto en cuanto oportunidad tenía. Nunca dejó de ser Diego, aún siendo, una persona extremadamente pobre desde lo económico en sus inicios, a ser una persona extremadamente rica en su mejor momento, en la época dorada de Diego, pero sin embargo nunca dejó de ser Diego. Entonces la pregunta es, nosotros como pueblo, ¿queremos ser nuestra mejor versión de nosotros mismos y progresar siendo un pueblo argentino? ¿O queremos ser un pueblo europeo, dejando de ser quienes somos? Pareciera que parte de nuestra sociedad decidiera ser otra cosa que no ser Argentina. Y no llamarse Argentina y ser un país de Europa o ser un país de otro lugar del primer mundo, dejando de ser Argentina. Y nosotros elegimos de este lugar ser Argentina en su mejor versión. Y ser Argentina en su mejor versión me parece que es
incluir a aquellos que hoy no están incluidos, aceptar que venimos de esos pueblos originarios, aceptar que nuestra identidad se construyó desde ese lugar, pero que también albergó a esas grandes corrientes migratorias que vinieron a nuestro país, aceptar a ese etano, aceptar a ese gallego como parte constitutiva de este pueblo, pero no la única parte constitutiva de nuestro pueblo, sino que se sumaron a un argentino, una idea de argentinidad que comenzó con nuestros pueblos originarios y que comenzó con una música que era la música de esos pueblos originarios y que sumó el folclore, sumó el tango y después le sumamos la jota cordobesa y le sumamos los cantos italianos, las canzonetas italianas, y que hoy somos todo eso, pero no queremos dejar de ser eso para ser otros. Y le sumamos un rock nacional que también nos define, y que se vaya del país a vivir a otro lado aquel que decida hacerlo, que quiera hacerlo, que no tenga que irse por necesidades, que no tenga que autoexiliarse, y mucho menos que nadie lo obligue a exiliarse, que es la experiencia más dura y más terrible que han vivido muchos de nuestros compañeros. Esa argentinidad es la que vamos a levantar en los partidos de fútbol, ahora que empieza el Mundial, ahora que lloramos de emoción junto con los jugadores cuando suena el himno, pero no la única. Bueno, yo particularmente, que tengo tantos años de docencia, sigo yendo a una escuela y sigo lagrimeando cada vez que escucho el himno, y sobre todo cada vez que veo pasar 3 niños llevando la celeste y blanca. Y quizás en esto que vos, en estas emociones que vos ponés sobre la mesa a la hora de sentirse argentinos o a la hora de sentirse parte de un pueblo que constituye una nación, que es la nuestra, uno solamente puede amalgamar todas esas distintas formas de ser argentino si tiene amor por el otro, porque el amor es el que amalgama y el que de alguna manera contiene toda esa forma de ser argentino siendo inmigrante, ser argentino siendo originario, ser argentino naciendo en un lugar o en otro lugar. Solamente el amor amalgama todo esto, porque el odio precisamente lo que hace es separar. El odio separa siempre y no hay forma de pensar Argentina desde el odio. Porque en todo caso, si pensamos a una argentinidad desde el odio, estamos pensando en una Argentina para pocos y no para todos los que vivimos acá. Entonces esa es la diferencia que tenemos hoy sustancial, porque una de las Argentinas sustentada en el amor tiene un proyecto de país y una Argentina sustentada en el odio tiene otro proyecto de país. Una Argentina pensada en el amor alberga a todos y sabe que no vamos a ser felices hasta que el último argentino pueda comer alrededor de una mesa. Mientras que una Argentina sustentada en el odio separa a los más humildes, separa a los negros, separa a la clase trabajadora, separa a los que piensan distintos, poniéndonos en el lugar del odio. Y para el odio y la separación solamente hay 2 posibilidades: o te mato y te extermino, o te dejo afuera de un sistema democrático. Te dejo afuera porque no podés comer. Y no existís. No existís. Y cuando no existís, no sos tomado en cuenta para las decisiones. Y cuando no existís, no sos escuchado. ¿Sí? Entonces, ahí se termina el hecho democrático, cuando el otro no es escuchado. Y no solamente no es escuchado a través de las urnas, sino que no es escuchado en su constitución como sindicato, por ejemplo. Entonces, cuando uno empieza a relacionar, empieza a darse cuenta por qué María Eugenia Vidal no escuchaba a los gremios docentes. Y ahora tenemos otra situación que lamentablemente lleva ya varias semanas. Vamos a escuchar dentro de un ratito un audio de los médicos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La verdad que no podemos creer que las personas que arriesgaron su propia vida, salvaron las nuestras, muchas de las nuestras, sigan luchando por un salario que les permita vivir. Entre ellos van a escuchar ustedes hablar de los residentes y de los concurrentes. Después que una joven termina su carrera de medicina, que dura no menos de 7 años,
7 años en el mejor de los casos, en el caso de que ese joven, esa joven no tengan que trabajar, si no duran más. Una vez que se recibieron, hacen un promedio de 4 años como residentes para capacitarse en la especialidad que eligieron. Vieron que les preguntamos, ¿y vos qué querés ser? Y nos dicen, y yo sueño con ser pediatra o sueño con ser traumatólogo. Bueno, 4 años mínimos de residente y 5 años de concurrente. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que los residentes tienen una remuneración mínima, la verdad, vergonzosa, pero tienen una remuneración. Los concurrentes no perciben honorarios. Y como están los hospitales, la mayoría de los servicios de guardia de todos los hospitales y el funcionamiento mismo del hospital está sobre las espaldas de estas dos categorías de trabajadores, por la falta de cargos titulares. Así que vamos a escuchar al ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confundiendo, diciendo parte de la realidad y no contando en realidad las ofertas salariales poco menos que vergonzosas que le hacen a estos trabajadores de la salud. Falsas verdades sobre el paro de residentes. En la reciente nota, Fernán Quirós, ministro de Salud de Cava, dijo lo siguiente. Nosotros hemos hecho ya hace unos días un esfuerzo muy importante llevando la propuesta para los residentes de primer año que son solteros y que no tienen hijos a un valor de prácticamente 200.000 pesos por mes. Empecemos por este punto. El valor de la propuesta de Quirós hace referencia al monto en bruto, lo cual equivaldría a 162.000 de sueldo real en el bolsillo del residente de primer año, prácticamente 40.000 pesos por debajo de la cifra que menciona. A los residentes de primer año. Habla solo del residente de primer año, pero los aumentos no son significativos a medida que pasan los años de formación y trabajo, sin hablar de los concurrentes quienes trabajan gratis. Que son solteros y que no tienen hijos. Pensemos bien e interpretemos que lo dijo para remarcar que este sería el sueldo base, pero mirando los recibos nos encontramos con estas cifras. La asignación por cónyuge es de 1.710 y por hijo de 2.876 pesos. Nuevamente, el sueldo sigue siendo prácticamente el mismo. Hace 7 semanas nos encontramos en esta lucha y seguimos en la misma situación salarial. Se hace larga la espera y queremos volver a nuestros puestos de trabajo, pero seguimos sin obtener una respuesta acorde al reclamo de recomposición de nuestro salario. Hoy más que nunca necesitamos que nos ayudes compartiendo, comentando y arrobando esta publicación para que llegue, para que se escuche y para sumar fuerzas en defensa de la salud pública. Si les preguntaras a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, que a qué clase social pertenecen, ¿qué crees que te contestarían? Probablemente lo mismo que contestarías tú. Yo clase media. Y lo más seguro es que la inmensa mayoría de ellos no lo sea. Precisamente ese, es el origen de muchos de los problemas con los que convivimos en este país. La falta absoluta de conciencia de clase. Nadie nos habla de ella, nadie nos educa para tenerla, pero es lo que nos une como individuos y lo que nos da fuerza como grupo. Por eso, hay un interés especial en que se confundan términos. Si necesitas trabajar y recibir un salario para poder vivir, perteneces a la clase obrera, perteneces a la clase trabajadora. Es así de simple. A menudo, la gente relaciona erróneamente el tener un buen sueldo con pertenecer a una clase social superior. Pero si perder tu trabajo implica perder tu única fuente de ingresos, entonces perteneces a la misma clase trabajadora, seas cajero, barrendero, periodista o ingeniero. La clase media, por su parte, es aquella que sí puede permitirse no trabajar si así lo decide. Aquella que puede vivir de rentas, propiedades, inmuebles, tierras, inversiones, sin necesidad de recibir un sueldo derivado de su trabajo. Esas rentas pueden ser heredadas por haber nacido formando ya parte de esa clase media o ser adquiridas por haber pertenecido a la clase obrera y haber tenido un trabajo estable y bien remunerado que te haya permitido invertir y subir ese difícil escalón. Tener conciencia de clase ayuda a entender la realidad en la que vives, ayuda a asumir tu parte en ella y ayuda a fomentar el respeto y la solidaridad entre iguales, que poco o nada tiene que ver con el tan extendido paternalismo entre no iguales. Pero como esa conciencia brilla por su ausencia, la gente no sabe todavía cuál es su posición en las relaciones de poder en las que nos movemos a diario. La gente, desgraciadamente, no sabe todavía quiénes son sus iguales.
prefieren vivir bajo la comodidad que les proporciona la falsa idea de pertenecer a una clase social superior a la que realmente pertenecen. Se ha cumplido un nuevo aniversario de la dolorosa pérdida para todos nosotros del submarino Ara San Juan y sus 44 tripulantes, para nosotros tan héroes como los que tripularon el general Belgrano y como nuestros soldados caídos en las Islas Malvinas, porque ellos también murieron en cumplimiento de su deber. Ahora se ha dado una novedad que nos parece positiva. La Fiscalía, el fiscal Raúl Ple, pidió revocar el sobreseimiento a Macri por el espionaje a los familiares de esos marinos. En un fallo que fue exprés en su momento, se reconocía el espionaje sobre los familiares, pero se decía que era necesario por una cuestión de seguridad del Estado. Imagínense lo peligrosas que pueden ser madres, esposas, hermanos, padres, que todo lo que querían era que se buscara a sus familiares, saber en qué lugar del mar estaban sus cuerpos, que se detectara dónde había sido la tragedia. Imagínense que ellos no estaban en posición de hacer peligrar en ningún sentido la seguridad nacional y tampoco la seguridad del presidente, que dicho sea de paso, ustedes recordarán que se fue a encontrar con ellos después de jugar un partido, en ropa deportiva, sin ningún respeto y con conocimiento de lo que los familiares le iban a plantear, con conocimiento porque los estaban escuchando, espiando y siguiendo. Como dijimos, la justicia en su momento, el Poder Judicial, me corrijo, había sacado un fallo inmediato prácticamente, diciendo que todo eso había sido necesario, y ahora el fiscal Raúl Ple, ante la Cámara Federal de Casación, sostiene que se debe revocar la decisión tomada por la Cámara Federal porteña de sobreseer al expresidente y a los ex responsables de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Para poder engarzar esta noticia, digo que es un acto de justicia, digo, que se quite o que se revea el sobrecimiento, así como así, por algo tan terrible, denigrante, y que prácticamente no hay palabras como espiar a otro argentino que precisamente está sufriendo y que fue víctima de que su familia, un miembro de su familia haya desaparecido, y poder vincularlo con el hecho democrático. Espiar a otras personas no tiene nada que ver con la democracia. Digo, espiar a otras personas no tiene nada que ver con ser respetuosos de la persona, porque el hecho democrático se sustenta en el respeto hacia los demás. Y se sustenta en el respeto por las reglas también, en el respeto por las normas. No tiene nada de democrático espiar a otra persona, precisamente porque lo que no estoy haciendo es respetarla. Entonces, en memoria de esos 44 desaparecidos que tenemos, lo mejor que puede suceder es que haya justicia. Entre las cosas que sucedieron con este caso fue que hicieron desaparecer pruebas. Hay pruebas que desaparecieron. Hay pruebas que tenían que estar a resguardo y que fueron a resguardo por aquellas personas que estaban siendo investigadas, como la Marina. Estaban a resguardo de la Marina cuando la Marina estaba siendo investigada. ¿Y qué pasó con esas pruebas? Desaparecieron. ¿Cuándo dejará nuestro país de sufrir esa palabra terrible, desaparición? Desaparecieron los marinos, desaparecieron nuestros compatriotas, desaparecen las pruebas. ¿Cuándo podremos salir de esa
de esa como maldición, de la desaparición, cuando por otro lado tenemos cuadernos que son quemados en una parrilla y vuelven a reconstituirse, vuelven a materializarse. La verdad que es vergonzoso. Desaparición de pruebas, digo, que si se quiere, digo, sucedió con los 44 tripulantes del ARA San Juan y hoy sucede en la desaparición de pruebas en el atentado a Cristina. Vuelve otra vez el Poder Judicial a estar en la mira, que pone a resguardo dichas pruebas y esas pruebas desaparecen. Que partes pudieron ser reconstituidas, pero partes no fueron reconstituidas. Y después no hacemos nada con los sumarios administrativos, ¿eh? Son un trámite. No, es increíble, digo, cómo pensar en esa palabra desaparecidos o desaparición, o cómo podemos hacer para un día dejar de mencionarla y que esa desaparición tiene que ver con la ausencia, con la no presencia también, ¿no? Volvamos al conflicto de los médicos y volvamos al conflicto anterior que tuvo que ver con los enfermeros, que no fueron reconocidos como personal de la salud, sino que son reconocidos como personal administrativo que trabaja en salud. Pero cómo los grandes medios hegemónicos se encargaron de que esas noticias no sean parte de su grilla, que en definitiva es hacerla desaparecer esa grilla. Esa noticia desaparece de los grandes medios y parece que no hubiese ocurrido nada. Por eso desde este humilde lugar, desde este pequeño micrófono, queremos darles una noticia linda, algo que nos levante el ánimo. Tenemos puesta toda nuestra esperanza en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestras alumnas y alumnos, y ellos van a recibir la semana que viene equipos completos de elementos deportivos. Desde la provincia de Buenos Aires se les va a entregar a través de la Secretaría de Deportes, a través de la Dirección General de Escuelas y con la presencia del director provincial de Educación Física en nuestro San Isidro, estos equipos deportivos que contienen pelotas, redes, aros, colchonetas, muchísimos elementos para nuestras escuelas secundarias, para los 3 patios abiertos que funcionan en nuestro distrito y para nuestro centro de educación física. Sergio, ¿querés contarnos un poquito lo que son los patios abiertos? Y contamos también dónde funciona y qué particularidades tiene el CEF, el Centro de Educación Física. Los patios abiertos es una propuesta que nace de la Dirección de Educación Física, que está en el ámbito educativo, que pertenece a educación formal, pero que sin embargo es una propuesta que permite abrir a las escuelas fuera del horario escolar. Entonces, para que esos chicos que concurren a la escuela después puedan hacer su actividad deportiva, actividad física, que está ligada a lo deportivo, pero que también está ligada a lo gimnástico, con actividades desarrolladas por profesores de educación física fuera de ese horario escolar, a manera de club. Muchas veces no hay un club en el barrio que pueda o que le permita tener esta mirada inclusiva de participación a todos los chicos y a todas las chicas. A veces los clubes son muy selectivos, vamos con el equipo de fútbol, vamos con el equipo de hockey, y aquel que no forma parte de ese equipo pareciera que estuviera fuera de esa propuesta. En este caso, si vos no vas a la escuela no asistís a la escuela donde está el patio abierto, no importa, podés ser parte del proyecto. Es precisamente reconocer las necesidades de ciertas edades de poder hacer actividad física y asociada la actividad física a la salud. La provincia de Buenos Aires promueve la apertura de las escuelas fuera del horario escolar, precisamente para promover la salud, para promover la actividad física, como parte de ese norte que hablábamos hace un tiempo, que tiene que ver con la felicidad, con la vida en familia, con la propuesta de actividades desarrolladas en un ámbito cuidado, esos patios abiertos. Y para eso también tenemos un centro de educación física, un CEF,
que funciona en el barrio San Isidro, que tiene su sede ahí, pero tiene la particularidad que puede descentralizarse, o sea que también tiene subsedes, digamos, o brazos en otras escuelas, donde lleva determinada propuesta deportiva que le interesa a esa comunidad. Además, las actividades son abiertas, no solo para niños, sino para las familias. Pueden ir las mamás, pueden los padres, los hermanos más grandes, pueden desarrollarse, y está muy próximo el 29 cumpleaños nuestro CEF. Yo acostumbro a ir y a disfrutar de esa fiesta en comunidad. Estos kits que se van a entregar el próximo miércoles y que se va a hacer un acto central en la secundaria 9 de San Isidro, en Martínez, como bien mencionamos, con la presencia del director de Educación Provincial, de Educación Física Provincial, Leonardo Troncoso, es un reconocimiento también a los docentes de Educación Física. Porque ¿qué le estamos dando? Le estamos dando material porque reconocemos en esa docencia la posibilidad de desarrollar mejores clases con ese material. Reconocemos en los docentes de Educación Física la posibilidad de llevar adelante el diseño curricular que fue alguna vez pensado y desarrollado para poder incluir a más niños y niñas y jóvenes en estas actividades. Reconocemos en esos profesores de Educación Física el acto de cuidado de esos materiales, pero la puesta en práctica de actividades que nos incluyan a todos y a todas. Ese reconocimiento también al profe de Educación Física. Yo fui parte de este proceso desde el Consejo Escolar. Debemos decir que el dinero se giró de provincia a los consejos escolares y era responsabilidad de esos cuerpos pedir los presupuestos, hacer las compras, comprar sin dejar en segundo plano la calidad, porque todos sabemos que una pelota tiene que ser de buena calidad para que dure, para que atraviese el tiempo, para que la puedan usar muchos chicos. E insistí mucho en que se invitara, y creo que así se hizo, a las cooperadoras, los cooperadores que puedan estar presentes ese día, por supuesto a los profesores de Educación Física, a los directivos de las escuelas y a los presidentes de los centros de estudiantes, a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, porque si ellos se apropian de ese material, lo van a defender, lo van a utilizar, van a pedir que se ponga en juego, lo van a aprovechar. Y no quiero dejar de decir que también está llegando material para las escuelas primarias, especialmente las que están en los barrios más postergados de nuestro distrito, directamente desde el Ministerio de Educación de la Nación. Vale destacar que para que poder hacer actividad física dentro de una escuela se necesitan patios en condiciones, se necesita cierto nivel de infraestructura que permita desarrollar de manera segura la actividad física escolar. Esto fue posible también en la provincia de Buenos Aires. Tuvimos una de las más grandes inversiones en infraestructura de los últimos tiempos en el momento preciso de la pandemia, donde no fue un tiempo muerto, sino que fue un tiempo aprovechado para poner en condiciones la escuela. Que faltan, como siempre van a faltar porque los edificios se van deteriorando, pero que sin embargo encontramos hoy escuelas pintadas, iluminadas, en mejores condiciones, aprovechados los espacios. Entonces, la entrega de material deportivo se inscribe en esa actitud de cuidado de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestras niñas, a hacer actividad en lugares que están precisamente acondicionados para que eso sea un lugar seguro.
soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer. El perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas, dice toda religión. Para mí que es el amor después del amor. Y después de este programa, que esperemos que te haya gustado, hecho así caserito entre Sergio y yo, vamos a terminar con dos cosas no muy agradables. La primera, el dolor de un nuevo femicidio. Susana, una mujer, una madre de Moreno, apareció su cuerpo asesinado, calcinado, un nuevo femicidio, una nueva compatriota que perdemos en manos violentas. No queremos que muera nadie más, y mucho menos queremos que mueran las mujeres, y sobre todo que después no haya justicia. Hay 3 niños que esperaban a su madre y hay una familia que hoy espera justicia por esta nueva muerte. Hoy hablamos de personas que no están. Hablamos de Diego, acabamos de hablar de esta mujer que nos va a faltar en nuestra composición, que va a faltar en una familia, que va a faltar en una relación, que va a faltar como ciudadana y que nos va a faltar como pueblo. Hablamos de los desaparecidos, de estos 44 tripulantes del Ara San Juan, que hoy y que su familia espera justicia. Hablamos de la grieta y de lo que eso significa. Hablamos de los desaparecidos que están en las noticias cuando relacionan al gobierno de Larreta, por ejemplo con los enfermeros o con los residentes en salud. Y hablamos de Luis Juez ahora y queremos repudiar sus dichos que infelices como siempre, en relación o en torno a la democracia. Nosotros reivindicamos el hecho democrático porque si la dictadura fue muerte, la democracia es vida. Y si algo no sucedió con la democracia es que haya un poco más de justicia para todos. Así que repudiamos absolutamente los dichos de Luis Juez. Esperamos poder tener mejores legisladores con un poco más de inteligencia, con un poco más de cabeza, pero también con un poco más de corazón y de compasión por aquellos que sufren. Y con un poco más de ideas, porque nos hubiese gustado que cuando él ocupó cargos ejecutivos las cosas hayan mejorado. Entonces me parece que lo mejor para terminar este programa fueron las palabras de Cristina, en ese marco de esperanza, en ese marco de poder tener una mejor democracia que nos incluya a todos. Y yo los invito, y acá fue una decisión personal absolutamente inconsulta, yo los invito a irnos escuchando a nuestro gran Charly García, que todavía lo tenemos vivo y que no vamos a cansar de escucharlo, con esa canción que no sé cómo es el título, pero que dice: nace una flor, todos los días sale el sol. Mañana sale el sol y mañana nace una nueva oportunidad de seguir construyendo esta Argentina que nosotros queremos. Ali. Hasta el próximo programa.
canción. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez Los invitamos a buscarnos en las redes como Movimiento Mayo San Isidro. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden dejarnos comentarios o sugerencias. Nos despedimos hasta la próxima.